El programa Medicina del Sueño de la Clínica Universidad de los Andes reveló que entre un 60 y un 70% de la población sufre de trastornos de insomnio. Esto debido a la emergencia sanitaria y sus derivadas. Para conocer más y saber cómo enfrentar estas complicaciones al momento del dormir, nos acompaña Isabel Puga, psicóloga de psicologia.chile.cl. ¿Qué tal, Isabel? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, ya los chilenos en general, en varios estudios que nos ha tocado revisar, se apuntaba a que los chilenos y las chilenas tenían problemas para dormir, para tener un sueño, un buen sueño, un sueño reparador, un sueño con todas las de la ley, digamos. Y ya aparece el estallido social, ya aparece la crisis sanitaria y eso me imagino que complica aún más la posibilidad de poder dormir de buena forma, ¿no? Claro, claro. Esto responde un poco al contexto en el cual nos encontramos, que es el momento de crisis, y el momento de crisis genera una respuesta que es esperada. Si uno lo piensa, nos encontramos ante la pandemia, que es una amenaza en la cual está presente la amenaza, y nuestra respuesta frente a la amenaza, que a varios niveles. Por un lado está a nivel cognitivo, está a nivel emocional, está a nivel social y a nivel fisiológico. Y la respuesta fisiológica, una es la alteración del sueño. Nos encontramos en un estado de hipervigilancia porque estamos ante esta amenaza, y es un constante estado de hipervigilancia que finalmente genera este problema del sueño. De hecho, las encuestas muestran que actualmente un 61% de la población está con algún tipo de problema de sueño, como trastorno del sueño, problemas para dormir, problemas para conciliar el sueño o exceso de sueño, Claro. En fin, o se despierta a mitad de la noche. A ver, vamos un poquito al fondo. ¿Cuál es el efecto, cuáles son los efectos que puede tener el mal dormir, el tener un mal sueño, también el sobreexceso? Porque ahí siempre vamos a la máxima. Todos los excesos son malos. ¿Qué efectos puede tener esta situación? Bueno, en todo nivel. Primero es el cansancio, el estado en que nos encontramos de cansancio constante, que no podemos avanzar, no podemos hacer ningún tipo de actividad de las cuales estamos acostumbrados. Nos genera problemas de atención, problemas de concentración, todo lo que tiene que ver con fatiga, y además no nos permite estar en un buen estado como para estar con otras personas, para hacer nuestras actividades, para relacionarnos unos con otros. O sea, el efecto es devastador en todo sentido. En la fatiga, de hecho, está fuertemente asociado a una alta tasa de accidentabilidad, ¿ya? Y ya tiene problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria, sumado a todos los efectos que son propios de estar en una situación de crisis, en el contexto en que nos encontramos, que estamos frente a una amenaza por un lado por la enfermedad, una amenaza de riesgo vital, una amenaza a nuestros más cercanos adultos mayores, y también una amenaza en la parte económica, sin contar de que esto está asociado a lo que se viene posterior a la situación, y tenemos amenazado nuestra sensación de control, tenemos amenazado nuestro sentido de libertad personal y, en el fondo, nuestra seguridad. Entonces, frente a eso, se genera esta hipervigilancia, como explicaba, estos trastornos del sueño, no se duerme bien o se duerme en exceso, no funciona bien el resto del día, y se produce una especie de retroalimentación y un loop, y al final el estado de las personas no es el más favorable. De hecho, hay estudios que muestran que está asociado esto con trastornos de ansiosos y trastornos depresivos. Claro, Isabel, esto para los adultos, pero también se puede presentar en los niños y niñas. Sí, también. Mira, en general los niños y niñas dependen ellos de adultos que son los cuidadores, la mamá, el papá o todos los adultos cuidadores de la casa, que son los que entregan como seguridad y protección. Tenemos adultos que no están en un buen estado de seguridad, un buen estado de protección, que están con estas emociones bastante intensas propias de la amenaza en cual nos encontramos, no están en buenas condiciones de generar los espacios de protección, entonces tenemos hijos ansiosos también. Y ahí también se manifiesta, ¿sí? Una manifestación propia de estar en un estado de ansiedad, una manifestación propia de una situación de crisis o una manifestación propia del estrés es un mal dormir, que se llama. Problemas de higiene del sueño, problemas de, bueno, como explicábamos, Sí. tanto para conciliar el sueño como para después levantarse. Ahora, hay una frase típica, casi un mito, de poder recuperar el sueño, las horas de sueño, también la calidad del sueño. ¿Eso es posible finalmente?
Sí, sí es posible, pero no necesariamente la calidad del sueño. Lo que se puede es dormir una pequeña siesta en el día, pero no necesariamente eso va a generar que la persona siga o mejore su estado anímico, ¿ya? Ayuda tal vez a recuperar la fatiga que se tiene, ayuda a recuperar a la persona un poco el cansancio, ya disminuye la accidentabilidad, pero el problema de base no es la falta de horas de sueño. El problema de base es la ansiedad que produce finalmente el trastorno del sueño. La anticipación catastrófica, que esa es la definición que hacemos los psicólogos de ansiedad, una anticipación catastrófica, porque nos encontramos frente a una amenaza. Entonces se activa nuestra respuesta de huida y nuestra respuesta de huida, bueno, los humanos no huimos, nos quedamos, pero nuestra respuesta de huida, que puede ser todo nuestro gran bagaje o nuestra capacidad de resolver esta situación que nos está estresando, pero la situación supera y sobrepasa nuestros propios recursos personales y qué es lo que está amenazado también nuestro bienestar personal. Entonces la solución no es una siestecita, ayuda tal vez a recuperar el cansancio, pero no resuelve, es más bien un paliativo. Es una, podríamos decir, solución parche finalmente. Hay un tema más de Absolutamente, fondo. no estoy tan, claro, no estoy tan fatigado, puedo funcionar un poco mejor, pero no resuelve el tema del fondo, porque el tema de fondo es que va aumentando la fatiga, como aumenta la fatiga, se va generando, como dije, esta retroalimentación. Entonces, en la parte cognitiva, uno de los problemas propios de las crisis son problemas de atención, problemas de concentración, también problemas de memoria aparecen y muchos pensamientos intrusivos de tipo catastrófico, ¿ya? Entonces, el no poder salirse y alejarse de esta situación que es la amenaza, bueno, sumado a que todo el contexto en el cual nos encontramos, contexto país, está centrado en la amenaza. Por cierto, digamos, no es que podemos desconectarnos y olvidarnos como en otras situaciones que nos podemos encontrar, que nos compliquen o nos preocupen. Aquí no hay forma de alejarse de ello. De hecho, estamos en cuarentena, estamos en casa confinados, no podemos salir, nos llegan todos los días los datos, estamos todos expectantes, esperando que finalmente se encuentre o una cura para la enfermedad o una vacuna que la evite para poder salir. No tenemos claro cuándo va a terminar. Sabemos cuándo empezó la situación de pandemia, sabemos cuándo empezó la crisis, pero no tenemos idea cuándo va a terminar. Nuestros referentes más cercanos son los europeos, sobre todo España e Italia, que son los países más o menos cercanos a nosotros en Europa, pero ahí tampoco tenemos muy claro el referente. Sabemos que salieron de la cuarentena, pero allá hay datos sobre rebrote en otros países. Por lo tanto, la incertidumbre es tan grande que genera este estado de expectante, este estado, como decía, de hipervigilancia, este estado de estar como muy pendiente y con pensamientos muy catastróficos todo el día. Y estos pensamientos catastróficos que aparecen así, irrumpen, son los que uno está tranquilo de repente ahí pensando que está bien y ¡boom! No puede dejar de pensar en la situación. Genera tensión corporal, genera todo un tipo de respuesta que son de tipo fisiológico. No solamente hay alteraciones a nivel del sueño, hay alteraciones en la alimentación. Ahora hay varios memes que circulan que vamos a terminar todos gordos post pandemia, ya todo tipo de enfermedades psicosomáticas, los dolores, la gente que tiene situaciones de dolores crónicos aumenta, bruxismo, dolores lumbares, cervicales, de cabeza, en fin, es un conjunto de respuestas que son propios de mantenerse en esta situación de estrés. Ahora, teniendo claro el contexto, los efectos y los factores de este insomnio, de este mal sueño, el mal dormir, ¿cuáles son las recomendaciones de lo que uno puede hacer? Las rutinas, muchos hablan también del tecito antes de ir a acostarse, evitar el alcohol, también el cigarro, que es clave justamente para poder entrar a una etapa de sueño. Yo recuerdo también una recomendación muy clave, que es cuando uno se va a acostar, apagar las luces, apagar el televisor y entrar a una etapa de que uno se obliga a cerrar los ojos y dormir. Claro, son un montón de recomendaciones que hay. Por un lado, para el manejo de la ansiedad frente a la pandemia, que hay una serie de rutinas y se habla de una buena alimentación, se habla de ejercicio, de meditación, de incluir actividades de ocio, de diversión, incluir también el trabajo en un eje que tenga que ver con la alimentación y que las rutinas se repitan. Ya también se ha planteado de hacer la diferencia entre el día y la noche, es decir, en el día andar con una ropa, en la noche
en la noche otra ropa, ir preparándose para dormir. Pero además de eso, es importante no olvidar que estamos en esta situación de contexto de crisis, ¿ya? Porque todas las sugerencias para dormir bien, el descanso, el ir bajando el nivel de actividades, apagar los aparatos tecnológicos, o sea, ir poco a poco bajando, también hay que acompañarlo, y aquí voy a dar una recomendación que viene desde la psicología del deporte, hay que acompañarlo tal como ocurre cuando se está corriendo la maratón, ¿ya? Los deportistas amateurs, ocurre el fenómeno del kilómetro 36, que muchos abandonan, porque ahí ya a la gente le quedan solo 6 kilómetros, el nivel fisiológico, corporal, motivacional ya está decaído y como queda tan poco, se retiran y ahí aparecen todo tipo de pensamientos negativos. Entonces es más o menos parecido. Pensemos que estamos en una suerte de maratón, estamos en el kilómetro 36 y la evidencia muestra que por cada pensamiento negativo se requieren 4 pensamientos positivos. Entonces yo invito a las personas que en el espacio de meditación que se sugiere durante el día, que puede ser desde la yoga, mindfulness o simplemente sentarse y escuchar una música agradable, pensar y tener imágenes positivas. Y cada vez que vienen estos pensamientos intrusivos negativos, empezar a conectarse con pensamientos positivos. Acuérdense, son 4 pensamientos positivos por cada pensamiento negativo para poder bloquearlo. Respiraciones profundas, ir calmándose y bajando. Y bueno, pensar, como decía, que esto es como la maratón de nuestra vida que estamos corriendo, claro. Estamos en el kilómetro 36 y tenemos que seguir como con la energía suficiente para continuar. Somos parte, o sea, el sentido de pertenencia es sumamente importante para recuperar el sentido de control y entender de que lo que estamos haciendo está ayudando también a toda la población. Yo creo que son positivos también los números que se están dando en este minuto de que ha dejado de aumentar, no quiero ponerme así en optimismo. Sí, pero esta leve mejoría, esta incipiente mejoría que dice el ministro de Salud. Claro, ha dejado de aumentar la curva de contagio, entonces en el fondo la curva de contagio ha bajado un poquito. Y eso es pensar de que tenemos que ver con eso, que toda nuestra actividad tiene que ver con eso. Hay un efecto, digamos, de las medidas, Isabel, ¿no? Que tienen un efecto. Exacto, y esas medidas que tienen un efecto estamos participando. Claro, por supuesto que la salud mental, o sea, no es una participación fácil, tiene un cierto nivel de desgaste. Por eso es que estoy haciendo como el concepto de una maratón. Sí, estamos en el kilómetro 26 de la maratón. Y en este kilómetro 36 me gusta mucho la analogía porque es bien decidora lo que uno está viviendo con esta crisis sanitaria y pensando también de que esos 42 kilómetros se van a ir extendiendo con una crisis que desgraciadamente va a seguir con distintas aristas. La automedicación, las personas que dicen no puedo dormir, me cuesta mucho dormirme, voy a tomar esta pastillita, la que tomaba antes, voy a subir la dosis. ¿Cuál es también la precaución que hay que tener al respecto? Porque claro, cuando melatonina, por ejemplo, estoy pensando, también inductores del sueño, puede haber, si son recomendados, si hay una recomendación, principalmente un especialista, a eso voy, claro. Son una buena herramienta, pero cuando uno ya empieza a abusar de esa herramienta, puede también tener efectos muy nocivos. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo no soy médico, así que no puedo recomendar medicación. Pero desde la necesidad de la pastilla, digamos, más que nada a eso me refiero. Claro. Sí, hay varias pastillas naturistas y recuerdo el otro día que estaba en una farmacia y llegó una señora y pedía, por favor, me he tomado melisa, he tomado tecito no sé qué otras cosas puedo, y la farmacéutica le trataba de explicar de que lo único que podía era recomendar otras cosas naturales. Y el punto es que sabemos que los medicamentos no siempre hacen efecto, a lo mejor hacen en algún minuto efecto. La idea no es hacer uso de ansiolíticos o de otro tipo de hipnóticos o los famosos ansiolíticos que podemos utilizar. O sea, sabemos que, por ejemplo, el tabaco, el cigarrillo es un ansiolítico, pero es lo peor para el sueño. Sí. ¿Ya? Sabemos que el alcohol tiene un efecto hipnótico, pero genera una muy mala calidad del sueño. O sea, al final lo que mejora la calidad del sueño tiene que ver con las actividades que podemos instalar en el día. En especial, como estamos en una situación de emergencia, como ya expliqué, estamos en estado de hipervigilancia, como estamos atentos a una amenaza que se viene, lo que más ayuda es tener en este espacio de ocio, este espacio de diversión, generar actividades que activen ciertas hormonas que ayudan. Por ejemplo, reírse, pasarlo bien, divertirse,
ya activan las endorfinas, que son nuestros anestésicos naturales, y estar con otros, aunque sea en forma virtual, activa las oxitocinas, que son las hormonas que tienen que ver con el placer, con los vínculos afectivos, con el amor. Y eso ayuda a calmarse, ayuda a sentirse mejor. Entonces, mira, en estas situaciones también, ¿no? de emergencia y desastre, lo mejor es estar con otros. Sí. Ya el apoyo social es lo que más ayuda. Y nuestro desafío es cómo estar con otros en distanciamiento físico. Y eso es lo complicado. Y afortunadamente tenemos la tecnología, y el compartir con otros y pasar un rato agradable, divertirse con otros, es lo que más ayuda. O sea, si yo pudiera, antes de irme a dormir, no sé que ahora los jóvenes, por ejemplo, juegan bachillerato. O sea, es una actividad tan de cuando uno está en el colegio y pasarlo bien, reírse y todo, ayuda mucho más para después tener un mejor dormir, estar más calmado, y facilita como decía yo, en el kilómetro 36. Además de los pensamientos positivos, actividades que nos hagan sentir bien, nos hace seguir en esta carrera en la cual estamos. De todas maneras, y me gustó mucho esa recomendación, ¿eh? Por un pensamiento negativo que son tan fuertes y calan tan hondo en uno, hay que tener 4 pensamientos positivos para hacer Así se el bloquea, contrarrestar. sí. Bien. Isabel Puga, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación, por esas recomendaciones en esta maratón que estamos corriendo todos aquí con la crisis sanitaria. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta Muy luego. buenos días.